Hola, ¿qué tal? Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Hay más de 30 bacterias, virus y parásitos causantes de infecciones de transmisión sexual y la mayor parte de ellas se transmite por tener relaciones sexuales sin protección adecuada. Cualquiera de estas infecciones puede dar lugar a enfermedades crónicas, infertilidad, cáncer o incluso la muerte. ¿Cuáles son esas formas de contagio? ¿Cómo identificar una infección de transmisión sexual? ¿Se puede tener una infección de transmisión sexual sin presentar ningún tipo de síntoma? De eso vamos a hablar precisamente hoy, aquí en Directo. Bienvenidos. Muy bien, y para hablar de este tema está hoy con nosotros el doctor Juan Carlos Vargas. Él es médico, ginecólogo y asesor científico de Profamilia. Doctor Juan Carlos, gracias por estar nuevamente aquí en Directo. Gracias, Lucelena. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar precisamente de este tema, que es una de sus especialidades. Usted es médico ginecólogo, siempre, lo hemos tenido acá asesorándonos, informándonos mucho sobre este tipo de temas de educación sexual, que es uno de los temas que también la gente más nos pide aquí en nuestro programa En Directo. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de las enfermedades que son transmitidas a través de la relación sexual. Y los invitamos para que participen de nuestro programa. Ahí ya debe estar apareciendo nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros y nos hagan cualquier tipo de pregunta. Bueno, doctor, mire, para poner este tema un poco en contexto, ¿verdad? Los medios de comunicación, la publicidad, las novelas, por ejemplo, todo lo que nos entra a nuestro cerebro va como incidiendo en lo que van pensando los niños y hasta ahora los que son jóvenes. Y yo creo que eso va generando también como un círculo de promiscuidad, toda esa información que nos meten en la cabeza y por eso, digamos, todas esas situaciones que se presentan con una pareja, con otra. No sé usted qué piensa para comenzar a analizar este tema de la sexualidad de los jóvenes hoy día. Sí, eso es una realidad que tenemos que enfrentar. Hoy en día vemos y precisamente Bogotá presentaba unos resultados de una encuesta reciente donde hay una alta incidencia de consumo de alcohol por parte de los jóvenes. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas? Es que durante el consumo de alcohol pierden la capacidad de negociación, de una manera de protegerse durante las relaciones sexuales. Y entonces es ahí cuando empiezan a ser más susceptibles de adquirirlas. Bueno, ¿cuáles son esas enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuántas son y cuáles son? Ha habido muchos esfuerzos por organizarlas en grupos. La Organización Mundial de la Salud las diferencia por las que producen verrugas o úlceras, que está la sífilis, está el herpes, está el famoso virus de papiloma humano. Luego vienen las que producen flujo, como son, por ejemplo, la clamidia, la gonorrea, la tricomona. Luego hay otras que se llaman inicialmente asintomáticas, pero como decías tú al inicio del programa, son quizás las que más riesgo tienen, que son, por ejemplo, la hepatitis B y el VIH-Sida. Bueno, doctor, ¿cuáles de estas no tienen definitivamente cura y cuáles sí pueden ser tratadas? Porque tengo entendido que hay unas más inofensivas que otras, ¿no? Sí, por ejemplo, un diagnóstico temprano de la asociación gonorrea-clamidia se puede hacer un tratamiento curativo. El virus de papiloma humano, de eso pues seguramente vamos a hablar mucho porque se calcula que en el mundo hay 80 millones de personas que tienen contacto con el virus en algún momento de su vida. Entonces, estas son enfermedades que el organismo es capaz de controlar, pero no de curar por completo. Bueno, y las otras, digamos, ¿cuáles son las que sí pueden ser tratadas, que tienen un tratamiento? ¿Cuáles serían? Son, por ejemplo, las que son susceptibles de ser tratadas con antibióticos, como son sífilis, gonorrea, clamidia, la tricomona, que incluso la tricomona es una de las más frecuentes y es como las que menos importancia se les da normalmente, pero que sí pueden tener consecuencias cuando no se consulta a tiempo y no se tratan a tiempo. ¿Y qué tan comunes son estas enfermedades? Es decir, como para tener un panorama, no sé si usted tiene cifras o algunos datos que nos indican aquí en Colombia, cuántas personas podrían estar, ahorita usted nos dio el dato del papiloma, ¿verdad? En el mundo, que son 80 millones de personas, pero los otros tipos de enfermedades, ¿cuántas aproximadamente la gente está de la que quizás se lleva un registro como muy cercano, porque el gran problema es que son enfermedades que se quedan con subregistro. La gente no va a la consulta por miedo a que le diagnostiquen una infección de transmisión sexual, pero quizás la que mayor registro se tiene, porque es de obligatorio reporte para los médicos, como todas las infecciones, es el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH.
Colombia es un país que no tiene una cifra muy alta, apenas llega a por debajo del 1% la cifra de contagio o de personas que viven con el virus. Bueno, hay unos virus, ahora que estamos hablando de estos virus, de bajo riesgo y otros de alto riesgo. ¿Cuáles son los que se asocian con mayor riesgo de tener cáncer, por ejemplo? En los años 80, una colombiana junto con un médico alemán descubrieron la relación que hay entre el virus del papiloma humano, que es un elemento esencial y necesario para la génesis. Inicialmente se vio en el cáncer del cuello uterino. Hoy el virus del papiloma humano está relacionado con más de 6 a 7 tipos de cáncer en el organismo, no solamente en el cuello uterino, también puede ser cáncer de vagina, cáncer de la orofaringe, es decir, garganta, faringe, también puede estar relacionado con la aparición de cáncer en la región anal, entre los más importantes. Este virus son 100 tipos de virus, de los cuales 13 son los llamados virus de alto riesgo y que pueden generar una enfermedad como el cáncer. Bueno, hoy estamos aquí en directo hablando de las enfermedades, infecciones de transmisión sexual. Hace 25 años, doctor Juan Carlos, este era un tema tabú, no se tocaba, era algo de lo que no se comentaba. Hoy, por fortuna, la mentalidad de la gente ha cambiado, es mucho más abierta y se pueden hablar de estos temas. Sí, se ha cambiado, yo creo, por eso, porque ya hoy somos más conscientes de que estos son infecciones que le puede suceder a cualquier persona. Antes, por ejemplo, cuando sale el VIH en los años 80, el VIH era de comunidades específicas o de drogadictos endovenosos o de la comunidad gay. Hoy en día se sabe que el VIH se feminizó, es decir, hay un número importante de mujeres que han sido contagiadas con el virus de inmunodeficiencia humana y entonces esta infección, como otras, le puede dar a cualquier persona y no ser necesariamente estos grupos de riesgo. Bueno, estamos hablando de este tema que son las enfermedades, infecciones de transmisión sexual, contextualizando un poco sobre este tema en esta primera parte de nuestro programa. Hay unas 80 millones de personas que tienen contacto con el virus del papiloma humano, por ejemplo. Estos son datos que nos ha entregado en este momento el doctor Juan Carlos Vargas, médico ginecólogo. Y yo quiero entonces que nos vayamos a la calle para ver cuáles son las preguntas más comunes que tiene la gente sobre nuestro tema de hoy. ¿Cuáles enfermedades de transmisión sexual no presentan síntomas? Bueno, esto es una pregunta bien interesante, porque muchas de ellas no presentan síntomas, o no sé si todas son asintomáticas. Es una pregunta interesantísima. Decíamos que hay unas que se llaman inicialmente asintomáticas, que son, por ejemplo, la hepatitis B y el virus de inmunodeficiencia, el SIDA. Sí. Pues el SIDA lo que pasa es que es ya toda la enfermedad, pero el VIH inicialmente produce como una gripa. Y hay otras que son, por ejemplo, como la gonorrea, que en el hombre es sintomática muy tempranamente. En la primera semana después de haber tenido el contagio se producen los síntomas que son molestias, dolor o ardor para orinar, mientras que en la mujer no es sintomático, sino cuando ya ha tenido un compromiso mucho más grande. Ese es el gran problema, que algunas son asintomáticas al principio. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cuando uno tiene riesgo de haberse contagiado o cuando tiene la sospecha es mejor buscar la consulta. Hay que tener en cuenta que todas estas enfermedades tienen un periodo de incubación que generalmente va entre 1 y 2 semanas, es decir, se tiene la relación sexual en el que se adquiere la infección, pero solamente 1 a 2 semanas después empiezan a aparecer algunos síntomas o algunos signos que es lo que busca el médico. Entre 1 y 2 semanas comienzan a manifestarse un poco los síntomas. Sí. Muy bien, estamos hoy hablando de las enfermedades de transmisión sexual. Gracias a ustedes siempre por sus comentarios y por sus preguntas. Los invitamos a que continúen escribiéndonos a través de nuestras plataformas digitales. Quiero saludar también a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live, que sé que son muchos los seguidores que tiene en directo a través de redes sociales. Estamos esperando sus comentarios, opiniones y también sus preguntas para que nuestro especialista en esta mañana pues nos ayude a interpretar lo que ustedes nos quieran decir y a responder sus inquietudes. La gente que nos sigue también a través de nuestra señal abierta. Bueno, doctor Juan Carlos, más allá del efecto inmediato de la infección, puede tener también otro tipo de consecuencias graves, como he escuchado, la esterilidad, por ejemplo, o la transmisión de infección de madre al niño. ¿Cómo es eso? Sí, por ejemplo, hay una enfermedad que es muy común, conocida, que es la sífilis. La sífilis tiene varios estadios. Entonces la sífilis inicialmente está delimitada al área genital y lo que produce es una úlcera que tiene el problema que es una úlcera en los genitales que no duele. En el varón es fácil identificarla porque los genitales masculinos son externos, pero las úlceras en las mujeres generalmente son internas en la pared vaginal. Después de ese periodo, si no hay tratamiento, viene un periodo de latencia que puede durar años y aparece la sífilis secundaria que tiene manifestaciones en la piel. Y luego, si no hay tratamiento, viene la sífilis terciaria, que es mucho más grave porque produce alteraciones cardíacas y problemas neurológicos. Si una mujer está embarazada,
tiene sífilis y la puede transmitir a su hijo, porque eso sucede, la transmite, el feto nace con una sífilis secundaria, es decir, no sale con la úlcera genital, sino ya con los problemas de piel, y de ahí viene la sífilis terciaria si no recibe tratamiento y generan o desarrollan problemas en las válvulas cardíacas o en los cordones posteriores de la médula espinal. Pero la madre podría recibir tratamiento estando embarazada y no le afecta al bebé. Exacto. Sí, por ejemplo, bueno, el Ministerio de Salud en Colombia y específicamente la Secretaría de Salud de Bogotá es muy enfática en que se haga seguimiento de la guía de control a las mujeres embarazadas, y por eso a todas se les hace al iniciar el embarazo y al terminar una prueba de sífilis, que es muy fácil, hacer la prueba sanguínea, la valoración e iniciar el tratamiento, que es con antibióticos sencillo. Y después vamos a hablar, a profundizar y a detallar un poco más en cómo es el tratamiento. Vamos nuevamente a la calle a ver qué preguntas tiene la gente. Quería preguntarle al doctor cómo hacer para detectar la herpes. Bueno, ahí la pregunta bien específica. Esa pregunta es fácil. El herpes es una enfermedad que uno adquiere el virus, desarrolla un primer episodio de la infección que es muy sintomático porque duele, arde, se pone roja la piel, aparecen unas úlceras que se van como uniendo entre ellas y tienen encima secreción, son como sucias, llamamos nosotros. Esa es muy fácil de detectar, pero el herpes, después de que pasa el episodio agudo, se va y se guarda en una parte del organismo y luego pueden haber recaídas. Cuando ¿De qué depende la recaída, doctor? Del momento inmunológico. O sea, el aparato inmunológico es capaz de mantenerlo controlado, pero a veces con una gripa se distrae. El herpes y los fuegos son de la misma familia. Entonces, muchas veces dicen, es que tuvo fiebre y le aparecieron los fuegos. El herpes genital puede ser lo mismo. Entonces, en esos casos en que se baja la inmunidad, el herpes vuelve a salir. Si aparece la úlcera, que como les digo es una lesión que tiene un fondo rojo y encima una ulcerita que es muy dolorosa y sobre todo que arde muchísimo, ahí es contaminante. ¿Y estos problemas de salud de los que estamos hablando tienen más incidencia en la mujer o en el hombre? ¿O eso ahí se da por igual, doctor? Pues digamos que la inmunidad de la mujer tiene unos momentos críticos, que es cuando está embarazada la mujer, la inmunidad se tiene que distraer un poco, porque la mitad del feto se parece a ella, pero la otra mitad se parece al padre. Entonces la inmunidad tiene que cubrir esa parte que se parece al padre para no ser atacada. Entonces la mujer tiene momentos inmunológicos más difíciles, pero en general la inmunidad de los dos es igual. Muy bien, participen de nuestro programa al 457-8300 y ahí usted marca la extensión 5225 y 5226. Hoy tenemos acá como invitado al doctor Juan Carlos Vargas, él es médico ginecólogo y es pues experto en todos estos temas de educación sexual. Siempre viene acá como a asesorarnos sobre los temas de educación sexual. Hoy estamos hablando de algo que, como bien lo decíamos al inicio de nuestro programa, ninguno está exento de tener una enfermedad, de padecer una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad, una infección que se haya dado por una relación sexual. Entonces los invitamos a que participen. Quiero saludar nuevamente porque la gente siempre me pide que los saludemos cuando estamos en vivo. A la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, estoy siempre pendiente a los comentarios de ustedes y estoy esperando las preguntas para poder responderlas. Bueno, ahora sí quiero que hablemos, doctor Juan Carlos, de los tratamientos. ¿Cómo se tratan estas enfermedades? ¿Se curan con medicamentos, por ejemplo, o cómo se inicia este tratamiento? Los tratamientos dependen, generalmente las que son producidas por bacterias son susceptibles de tratamiento porque el tratamiento es antibiótico. El herpes específicamente sí existe una sustancia antiviral que nos ayuda en el tratamiento del herpes. Con el VIH-Sida existen ya una serie de tratamientos antirretrovirales que producen control de la infección por el VIH. La enfermedad como tal, la infección como tal no es curable, una vez uno la adquiere la tiene para toda la vida, pero gracias al desarrollo de las últimas farmacologías en antirretrovirales lo convierte en una enfermedad crónica. En la hepatitis el problema es que es otra relación que es importante y es que así como el VPH, el virus de papiloma humano, está relacionado con el cáncer del cuello uterino, la hepatitis B y la hepatitis C está relacionada con la génesis del cáncer de hígado. Entonces, esta es un poquito de las que podríamos llamar incurables. El virus de papiloma humano, no existe un tratamiento para el virus como tal, pero sí existe la forma de prevenir la infección vacuna, ¿no? Con los dos tipos más frecuentes en el cáncer, que son el tipo 16 y el tipo 18, que es la vacuna. Muy bien, vamos a la línea a esta hora aquí en directo. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, el doctor te escucha. Mira, actualmente yo tengo herpes genital y según lo que he leído es que los brotes se pueden presentar entre 2 o 3 veces al año. En este caso, los míos se presentan las mismas veces, pero dentro de un mes, es decir, entre 2 o 3 al mes. Digamos que ya me han recetado varios fármacos, pero no he podido controlar el tema. ¿A qué se deben los brotes tan frecuentes cuando ni siquiera las estadísticas dicen que se pueden presentar tantas veces al año? Muy bien, gracias por comunicarte con nosotros en directo, doctor. Sí, es verdad que se dice que los brotes son 2 o 3 al año, pero digamos que esos son como los brotes, entre comillas, permitidos. O sea, se presenta el brote, se da el tratamiento al brote y no hay necesidad de hacer nada más. Pero cuando los brotes son tan seguidos, como el caso de la oyente, hay que hacer un tratamiento a largo plazo. Se llaman tratamientos supresivos y generalmente se da medicación diaria. Así no tengan el brote, pero tienen la infección para tratar de controlarlo. Pero es normal que se dé, es decir, que ella dice que lo normal es 2 brotes al año. Y ella tiene 2 al mes. Sí, 2 al mes. Tienen que revisar no es tan también, común eso, hay que ¿no? mirar su parte inmunológica, hay que mirar, por ejemplo, cómo están los temas de azúcar, porque a veces las personas que tienen problemas de hiperglicemia o de hipoglicemia se les presenta más fácilmente. Bueno, doctor Juan Carlos, entremos a un tema que es bien importante en todo este tema de las enfermedades de transmisión sexual, que es entonces cómo comenzamos a reducir o a eliminar los riesgos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra pareja para poder reducir lo más que se pueda el riesgo de contraer una enfermedad de estas? Hay 2 recomendaciones grandes. Una primera recomendación es tener la menor cantidad de parejas sexuales o tener parejas sexuales donde se haga como un acuerdo de protección por ambos. Pero pues esto en la adolescencia a veces es difícil porque en la adolescencia se presenta lo que algunos expertos llaman la monogamia secuencial, y es que se tiene una pareja por lo menos 6 meses del año y después terminan esa relación e inician otra y pueden llegar a tener 2 o 3 compañeros sexuales en el año. Lo más recomendado, porque es lo único que ha demostrado disminuir el riesgo más no quitarlo, es el uso del condón, porque es la única forma que tenemos para prevenir este tipo de infecciones. Sí, doctor, por ejemplo, alguien me hace una pregunta y es que en el caso para retener lo que estábamos comentando ahora, una relación segura, ¿cómo le dice? Pues una de las, digamos, de las maneras como se pueden evitar estas enfermedades es con el preservativo. ¿Cómo le dice a la pareja, al marido, al compañero, usa el condón, usa el preservativo? ¿Cómo se hace eso? Es difícil. Con los jóvenes hemos intentado, y los jóvenes lo que buscamos con ellos es que el condón se vuelva parte del juego erótico y es con lo que ellos tienen relaciones sexuales porque están iniciando su actividad sexual. Pero sí, lo que tú dices es verdad. Decirle a una pareja que lleva 10 años, a partir de ahora empiecen a utilizar condón, no es tan fácil. En Profamilia adelantamos una campaña con actrices de televisión que se llamaba El condón lo cargo yo, y es invitando a las mujeres a que ellas lleven el condón para que en el proceso de negociación no lo traje, sino que ellas también busquen su protección. Pero con las parejas muchas veces se busca como diciendo, mira, el virus de papiloma humano lo pude haber adquirido hace 20 años y nosotros llevamos 10 años en relaciones. Para protegerte vamos a utilizar el condón, por lo que yo tengo ese antecedente del virus. Se requiere de una comunicación muy clara, se requiere de un entendimiento también muy claro por parte de la pareja, pero esa es la recomendación, el uso del condón. En Colombia solo contamos con condón masculino, hay algunas fábricas que están empezando a hacer condón femenino en Colombia, pero digamos que el fuerte colombiano es el condón masculino. Hay muchas formas, estamos hablando ahora de cómo tener sexo seguro, que es una de las cosas bien importantes de este tema. ¿Y qué es lo que, digamos, qué debo hacer para tener sexo seguro, doctor, aparte del preservativo, que es como el punto número 1? Yo creo que lo más importante es hablar y decir si ha tenido o no antecedentes de alguna infección de transmisión sexual con quien se va a tener relaciones sexuales. Incluso la encuesta nacional de demografía y salud que el Ministerio de Salud y Profamilia hacen cada 5 años, pregunta si la gente reconoce signos y síntomas de las infecciones de transmisión sexual, y nos hemos dado cuenta que nunca sobrepasa el 20% de las personas que reconozcan al menos un síntoma de una infección de transmisión sexual. Y como les decía, muchas de ellas son asintomáticas inicialmente, entonces es difícil reconocerlo. No hay que confiarse que yo inspecciono y me doy cuenta si la tiene o no. Es mejor negociar desde antes. Sí, doctor, y hay una idea que también podría ser una idea alternativa, y es que existen otras formas de tener placer sexual, digamos, de tener placer
dentro de la intimidad, ¿cierto? Con otra persona que no represente ningún tipo de riesgo. ¿Cuáles podrían ser esas otras alternativas para darle también a la gente que no tenga que ser precisamente con penetración? Exacto. La actividad que mayor riesgo tiene es la actividad penetrativa sin preservativo. Con preservativo reduce el riesgo, pero existen otra serie de manifestaciones durante la respuesta sexual que pueden llevar al placer, como pueden ser los estímulos, la masturbación mutua. Eso también ayuda a que haya placer sexual sin necesidad de haber relaciones penetrativas y disminuir el riesgo. Incluso hay algunas parejas que durante ciertos momentos de la vida requieren de no tener relaciones penetrativas y entonces uno les orienta o les aconseja que tengan este tipo de manifestaciones y terminan explorando una cantidad de zonas que no sabían que tenían del cuerpo. Muy bien, sexo más seguro significa protegerte y proteger a tus parejas, a tu pareja contra enfermedades de transmisión sexual. Vamos por ahí, de eso estamos hablando hoy aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital. Estamos hablando de las enfermedades que son transmitidas a través del acto sexual, a través de las relaciones sexuales. Vamos con una pregunta de la calle. A los hombres adultos en Bogotá, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que más los afectan? Bueno, la principal enfermedad de transmisión sexual hoy en día está siendo el virus de papiloma humano. Y en segundo lugar está la tricomona, la gonorrea y la clamidia. Digo gonorrea y clamidia porque es que últimamente se ve que están trabajando juntas los dos gérmenes. Entonces es de las más frecuentes. ¿Qué porcentaje tenemos de personas con el papiloma, por lo menos aquí en Colombia? Una media que nos indique algo. No hay una cifra exacta. Se calcula que otra vez vuelve a aparecer el número 80, el 80% de la población con vida sexual activa tendrá contacto con el virus de papiloma humano. Pero ahí es importante decir una cosa para tranquilizar la cifra, y es, el virus me puede llegar a mi organismo, pero mi sistema inmune trabaja para deshacerse de él, como la gripa. Y después de que el organismo se ha deshecho de él, yo no vuelvo a tener el virus, a no ser que lo vuelva a adquirir. Solo aquellos virus de alto riesgo, esos 13 tipos de virus de alto riesgo, se quedan a vivir en el organismo, generan lo que se llama una infección persistente que se manifiesta y desaparece, se manifiesta y desaparece. Bueno, detallemos ahora, doctor Juan Carlos, en el tema de cómo detectarlo. Hablábamos de hacernos la prueba, pero exactamente, recordémosle a la gente, ¿qué es lo que hay que hacer para detectar, entonces, comenzar a detectar con los primeros síntomas una enfermedad de transmisión sexual? Cuando la enfermedad pertenece al grupo de úlceras y verrugas, lo más importante es la inspección de los genitales. En el varón, lo vuelvo a decir, es muy fácil porque son externos, pero en la mujer algún síntoma, algún ardor, algo anormal, debe acudir a la consulta porque hay que mirar la pared vaginal con el espéculo. Cuando los síntomas, cuando la enfermedad es relacionada con flujos, como son la gonorrea, la clamidia, la tricomona, pues es estar viendo, en este caso las mujeres, si hay algún cambio en el flujo vaginal. Ese puede ser un síntoma o un signo de que algo raro está pasando. En el varón pueden haber problemas en la micción, es decir, puede haber dolor o ardor para orinar o secreción por la uretra. En las mujeres también se puede presentar en algunos casos molestias al momento de orinar. Muy bien, saludamos a nuestros seguidores a través de Facebook Live, que sabemos que son muchos, nos siguen siempre con el hashtag en directo capital. Adriana Builes dice muy buena información. Chela Beltrán, hola, los saludos. Ramiro Martínez, hola, saludos en directo. Lucy Salazar Serna, interesante información, sobre todo para la juventud que viven en un mundo de locura. Dice Lucy Salazar Serna, que nos escriben, nos mandan su opinión a través de nuestra señal abierta en Facebook Live. Invitamos a nuestros televidentes a que participen de este programa, de este tema que es muy importante y muy interesante porque nos puede pasar realmente a todos. Tener una enfermedad de transmisión sexual, sea nosotros, algún familiar, algún miembro de nuestra familia. Entonces, estamos acá hoy, esta mañana, con nuestro especialista, que es el médico ginecólogo, el doctor Juan Carlos Vargas, que está aquí muy pendiente a sus preguntas para responderle. Nuestra producción, si nos vamos con una pregunta de la calle. ¿Cómo se puede diferenciar una infección urinaria de una enfermedad de transmisión sexual? Importante, ¿no? Es importante esa pregunta porque, lo decíamos ahora, por ejemplo, la gonorrea se puede manifestar en la mujer como síntomas urinarios. La única forma de diferenciarlo es en el momento en que hacemos el examen físico. Uno ve algunos hallazgos característicos en la uretra, se ve algo de secreción
en la uretra y eso habla mucho de que pueda ser gonorrea. Una infección urinaria común y corriente no produce secreción por la uretra, o sea, no produce pus. Entonces es una forma de diferenciarlo. Pero la prueba de oro son las pruebas de laboratorio, que son generalmente pruebas sanguíneas o cultivos de la orina. Muy bien, vamos hasta ahora a la línea. Hola, buenos días. Buenos días, una consulta. ¿Qué tratamientos hay para el molusco? Sí, gracias. Sí, el molusco se le llama molusco contagioso porque se contagia muy fácilmente, pero no es esencialmente de transmisión sexual. Lo que pasa es que cuando es por transmisión sexual se ve en el área genital. El tratamiento es quitarlos. Es la única opción que hay, es a través de unos instrumentos especiales de dermatología, se va sacando uno por uno y es la única forma de hacerlo. Cuando son repetitivos, entonces se hace una valoración de la parte inmunológica de la persona y a veces requieren tratamientos que mejoran en algo su respuesta inmune. Sí, doctor, con un tratamiento, al iniciar un tratamiento, con una indicación médica, los síntomas de la enfermedad van desapareciendo y la infección como tal, ¿qué pasa con la infección? ¿Desaparece inmediatamente o requiere de unos días, unas semanas para que desaparezca? Cuando uno inicia el tratamiento, las formas más maduras del germen causante se mueren. El antibiótico rápidamente, digamos, disminuye la población bacteriana, pero quedan en algunos casos, dependiendo también del tipo de germen que cause la infección, formas más jóvenes que requieren de más tiempo. Por eso es importantísimo que el tratamiento se haga completo. No porque me recetaron 14 días o 10 o 7, pero y ya yo se me quitó la rasquiña segundo, de pronto, entonces ya dejo de tomar. Porque ¿qué pasa? Las formas que quedaron ahí ya se acostumbran, ya conocieron ese antibiótico y después no van a responder a ella, a ese antibiótico. Entonces se generan las famosas resistencias bacterianas. Esa es una de las razones por las que también las autoridades sanitarias en nuestro país exigen la receta médica para vender antibióticos. ¿Estas enfermedades en su mayoría vuelven y se repiten, doctor? ¿Vuelven y se reproducen, digamos, en el cuerpo o pueden ya desaparecer y no verse más? Sí, no generan lo que llamamos inmunidad permanente. No es, por ejemplo, como cuando uno le da sarampión, que no le vuelve a dar nunca en la vida. No, estas infecciones no generan inmunidad permanente. Entonces yo me puedo contaminar del virus de papiloma humano 58 y después del 16. Muy bien. Vamos a esta hora a la línea. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Buenos días, periodista. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el doctor te escucha. Hazme un favor, es que quería saber sobre los beneficios de la vacuna del papiloma humano. Pues habían unos casos que decían de que las mujeres perjudicaban como en la parte de caminar. Habían unos casos que salían mucho en televisión, entonces quería saber como los beneficios y lo que perjudica la vacuna en relación a estos casos que mencioné. Muy bien, gracias por comunicarte con nosotros y por tu pregunta aquí al doctor Juan Carlos. Entonces, como beneficios y perjuicios. Es una pregunta valiosísima. ¿Por qué? Porque Colombia era el país de los que más rápidamente entró la vacuna del papiloma humano dentro del programa de vacunación gratuito, priorizando a las mujeres escolarizadas entre 9 y 17 años. Con una excelente respuesta, éramos un país que mostrábamos nuestra experiencia en el mundo con mucho orgullo, pero después de los acontecimientos que hubo de mujeres que presentaron unos cuadros neurológicos no muy claros, la vacunación cayó en el país. Hoy en día, eso ha sido objeto de estudios no solamente en Colombia, sino por fuera del país, y se ha demostrado que la vacuna no está relacionada con esos episodios que estas niñas presentaron, porque ellas habían sido vacunadas en promedio 13 meses antes de presentar el episodio. Pero bueno, la pregunta es ¿cuáles son los beneficios? El beneficio fundamental es la prevención de adquirir el virus 16 y el virus 18 de papiloma humano, que son responsables de más del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino. Es decir, el beneficio grande de esta vacuna es prevenir un cáncer de cuello uterino relacionado con estos dos virus y también prevenir la aparición de verrugas que está relacionado con el virus de papiloma humano. Esos son los dos grandes beneficios. En cuanto a los riesgos, como todas las vacunas y como una gran cantidad de medicamentos, hay organismos que pueden desencadenar respuestas individuales frente a la vacuna. Eso sí, la vacuna deja dolor en el brazo cuando se pone, deja la zona enrojecida, pero nada de esto persiste por más de 3 a 4 días. Muy bien, doctor Juan Carlos, tenemos que hacer una pausa muy cortica, muy pequeña, antes de la pausa el dato, pero después de la pausa estén muy pendientes porque vamos a hablar precisamente de dónde se pueden hacer todo este tipo de pruebas, a dónde es que hay que dirigirse, quién me puede asesorar, quién me puede aconsejar para hacerme este tipo de pruebas que puedan detectar una enfermedad de transmisión sexual. Pausa, pero vamos con el dato.
Ahí está el dato de nuestro tema de hoy. Se estima que anualmente 357 millones de personas contraen alguna de las siguientes 4 infecciones de transmisión sexual, que son llamadas ITS: clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Esto es un dato, una información que nos entrega la Organización Mundial de la Salud. 357 millones de personas. Pausa y volvemos. Eso es mentira, la pólvora no es peligrosa. Sin pólvora no hay Navidad. Préndalo que eso no pasa nada. Ah, a mí sí me gusta la pólvora. Hay días que nos levantamos de malas pulgas o del lado contrario de la cama. Pero aparece alguien, nos mejora el día. Las buenas acciones contagian. No se gana plata, pero le garantizo que se va a hacer rico. Rico en sonrisas, rico en afectos, ricos en abrazos. Rico en amabilidad. Si una buena acción que no esperaba le mejora el día, compártala, multiplíquela. Una ciudad, un mismo gesto. Del 16 al 23 de diciembre, vive la magia de la Navidad. Disfruta de los villancicos, emociónate con los grandes espectáculos y presentaciones musicales, porque llegan las novenas navideñas a Canal Capital. Vive la Navidad por Canal Capital. Muy bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por su sintonía. Hoy estamos aquí en directo de Canal Capital hablando sobre este tema que es muy importante, las enfermedades que son transmitidas a través de la relación sexual, las infecciones de transmisión sexual. Saludo como siempre a las personas que nos siguen a través de Facebook Live. Aquí tengo comentarios. José Joaquín García nos dice: excelente información, estos son los programas esenciales, me gusta mucho aprender, gracias. Rosmira Fonseca, excelente tema. Milton Cifuentes nos hace una pregunta, doctor Juan Carlos. Dice: ¿la vacuna contra el virus del papiloma humano es aplicable en cualquier edad, a cualquier edad? Sí, no a cualquier edad. La vacuna se puede poner a partir de los 9 años. Digamos que el fuerte de la vacuna es hasta los 26 años en mujeres. Y hay estudios que demuestran efectividad de la vacuna menor que cuando se ponen estas edades, hasta los 45 en una de las vacunas y hasta los 55 en otra de las vacunas para mujeres. En varones, la vacuna, una de ellas, está aprobada para ser utilizada en varones de 9 a 26 años. Muy bien. Didier Patiño Pérez, hola, qué buena información desde la ciudad de Medellín, nos saluda. Saludos, gracias al doctor Vargas por suministrar información. Carlos Andrés Uribe, qué buen tema. Adriana Willes, ya habíamos comentado, muy buena información. Bueno, gracias y sigo pendiente a las preguntas que tengan a través de nuestras redes sociales. Bueno, doctor, hablábamos de este tema del VIH, lo decíamos que son temas que antes no se comentaban. El virus del VIH, por ejemplo, la enfermedad del SIDA, que es lo que conlleva finalmente el virus del VIH. Y que se ha hoy día feminizado mucho más, ¿no? Era un tema que era más relacionado con los hombres, con el género masculino. Y hoy ya está prácticamente, las cifras pues también lo indican. Sí. Cuando empieza la enfermedad del SIDA, que se diagnostica inicialmente como un tipo de cáncer que se llamaba el sarcoma de Kaposi, empieza toda la investigación y se dan cuenta que está relacionada con un virus que lo adquirían comunidades específicamente vulnerables, que eran los drogadictos endovenosos y la comunidad gay masculina, los homosexuales masculinos. Y de ahí empieza a verse un aumento de las cifras en las mujeres y es lo que se ha llamado la feminización del SIDA.
Muchas veces esto se ha hecho, el puente lo ha establecido las mujeres que están en situación de prostitución, que tienen relaciones sexuales a veces sin protección, con hombres que tenían el virus de inmunodeficiencia humana, el virus del VIH-Sida, y así es como empieza entonces a aumentar. Algunos dicen, la figura es, los señores empiezan a llevar el SIDA a su casa, más o menos era lo que se decía en algunos titulares, pero ese es el fenómeno, es a través de las mujeres en situación de prostitución, por ahí empieza a llegar a las mujeres. Muy bien, vamos a la línea con Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola. ¿Sí la tenemos? Sí, ahí está. Claudia, hola, buenos días. No sé si no nos escucha. Hola. Hola Claudia, te escucho lejos. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, será gracias, su merced. Estoy llamando para saber de una enfermedad de transmisión sexual que la descubrieron hace poco, la cual nombró la doctora en unos días pasados, hablando de la donación de sangre, que era la HTLV, y quisiera de pronto si el doctor sabe algo sobre eso. Gracias. Normalmente lo que se usan son siglas para los diferentes tipos de hepatitis. Entonces hay hepatitis A, que no es de transmisión sexual, hepatitis B, que es de transmisión sexual, hepatitis C, que son de transmisión sanguínea y sexual, estas dos. Entonces muchas veces se habla es por las siglas hepatitis B, HB o hepatitis C, HC. Muy bien. Doctor Juan Carlos, nosotros hablábamos de que hay otras formas de tener uno como ese placer sexual sin la penetración, ¿cierto? Sino, digamos, la relación sexual normal, la tradicional. Una de las mejores formas es usar una barrera, como el doctor Juan Carlos bien lo ha dicho, como el preservativo. También hablamos del preservativo femenino. En el caso del sexo oral, ¿cómo lo podemos prevenir? El sexo oral existe, por ejemplo, condones especiales para sexo oral que tienen sabor. Cuando es sexo oral para hacer a mujer, entonces se utiliza o el condón abierto para utilizar el mismo látex, o se utiliza mucho este papel plástico que se usa en la cocina para envolver los alimentos, para proteger el área genital y así practicar el sexo oral. Estas otras alternativas de manifestaciones eróticas que no son penetrativas son de bajo riesgo para infecciones de transmisión sexual, pero aún pueden existir. Hay una infección de transmisión sexual pues que no es tan esencialmente de transmisión sexual, que es la escabiosis o los piojos en el área púbica, que está relacionado por el contacto, no necesariamente por la penetración. Muy bien, tenemos más llamadas a esta hora. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Y con quién hablo? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Sandra Gómez. Hola, Sandra. Bueno, el doctor te escucha. Gracias, doctor, muy amable por su oportuna información. Yo tengo una niña que le acabo de aplicar la vacuna del papiloma humano. Precisamente se le aplicó ayer. ¿Cuántas dosis de aquí para allá le hacían todavía falta? Gracias. Depende de la edad. Las dosis generalmente son 3, que son una inicial, otra a los 6 meses y otra a los 5 años. Estas dosis se han venido ajustando a medida que los estudios nos han dado más información. Colombia ha sido un país pionero en Latinoamérica en el desarrollo de los estudios de virus de papiloma humano, y es posible que sea 0, o sea, la que le pusieron ayer a la niña, y otra en 6 meses. Si es una menor de 17 años, generalmente se les ponen estas dos. A las mayores de 26 años sí se les ponen las 3 dosis, en un esquema más rápido, 0, 2 y 6 meses. Perfecto. Respuestas claras hasta ahora aquí en directo para nuestros televidentes. ¿Tenemos otra llamada? Bueno, estamos aquí pendientes de las llamadas de nuestros televidentes. Sigo entonces con comentarios de nuestros seguidores a través de Facebook Live, que son muchos. Muchas personas nos siguen a través de redes sociales. Bueno, estamos aquí, vamos a ver, Herrera Alejandra, qué buen tema de salud. Herrera Alejandra también dice, una niña, ¿a qué edad es recomendable llevarla a un ginecólogo por primera vez? Esa pregunta es muy importante porque se tiene la idea que apenas tiene la primera menstruación debe ir al ginecólogo. No es necesario, solamente debe ir al ginecólogo en caso de que tenga hemorragias o cólicos muy fuertes. Una vez se inicia la actividad sexual, tampoco es necesario ir a un examen ginecológico. Es importante que en la consulta de ginecología se puede brindar esa información, formas de prevención, de autocuidado, pero no necesariamente el examen ginecológico. Y la citología hoy en día no se hace tan rápido, que antes se hacía a los 18, 20 años. Sí. Hoy en día se hace por encima de los 25, 21, 25 años, dependiendo de la historia sexual que nos cuente la joven. Porque
hoy lo más importante es la detección del virus del papiloma humano y para eso en nuestro país ya está incluido en el plan obligatorio de salud a partir de los 30 años y no antes de los 30 años se hacen pruebas de detección de virus de papiloma humano. No se hace antes de los 30 años porque los organismos de las mujeres son muy capaces de eliminar el virus antes de esa edad. Entonces, si uno lo detecta, empieza a hacer tratamientos que seguramente no eran necesarios. Muy bien. Y tenemos acá a Yamile Contreras Morales. ¿En dónde se puede colocar la vacuna del VPH, es decir, el virus del papiloma humano, y tiene algún costo? Si es una niña que está entre los 9 y los 17 años, puede ir a su EPS o a la Secretaría de Salud y solicitarla sin costo, porque está incluida en el plan ampliado de vacunación. Entonces no tiene costo. Si es un varón o si está por encima de la edad priorizada, puede acercarse a un centro de vacunación y el costo pues es variable de acuerdo al sitio donde acuda. Sí, doctora, habíamos dicho que íbamos a hablar después de la pausa precisamente de esto, con la pregunta de nuestra televidente nos da pie para hablar precisamente de eso, dónde hay que acudir, qué es lo que hay que hacer, si la gente se quiere hacer esta prueba para detectar una enfermedad de transmisión sexual, que lo hemos venido hablando, hacerse la prueba, ¿a dónde tengo que ir y dónde me hago esa prueba? ¿Y en qué consiste? Realmente hoy en día los estudios de infecciones de transmisión sexual, como se hacían antes en los hospitales había una consulta que tenía un nombre horrible que afortunadamente se acabó, que decían la consulta de venéreas. Ese término no existe. Entonces hoy en día dentro de la consulta normal se atienden las infecciones de transmisión sexual, tanto por medicina general como por ginecología y urología en el caso de los varones. Entidades como Profamilia, por ejemplo, nosotros tenemos servicio de medicina general donde se puede acudir para hacer todo este tipo de pruebas, que son pruebas de laboratorio. Todas ellas se deben llevar a un laboratorio, allí se analizan y con los resultados es importante acudir al control con resultados para recibir las recomendaciones del caso. Muy bien, creo que tenemos tiempo para una última llamada. Hola, buenos días. Hola. Ahí está. ¿Será que se cayó la llamada? Hola, buenos días. Hola. Bueno, a ver si de pronto intenta y que alcancemos que alcancemos a tener la llamada por lo menos en los últimos minutos ya que nos quedan de programa. Doctor, la gente, por ejemplo, que requiere información, está viendo nuestro programa a esta hora y quiera mucha más información sobre esto, ¿puede acercarse a Profamilia, asesorarse, a que le den información, informarse? Sí, puede hacerlo directamente en las sedes de Profamilia o también puede hacerlo a través de las redes sociales, puede hacerlo escribiendo a nuestra página web al info@profamilia.org.co. Lo puede hacer a través de Facebook por Profamilia Colombia o a través de Twitter también, a través de Profamilia Col. Agudelo Pedraza Sara, después de la primera dosis de la vacuna, el cuerpo empieza a tener resistencia ante el virus. Estamos hablando del papiloma humano. Sí, con la primera dosis ya se regenera una respuesta inmune que lo que pasa es que debe ser reforzada con la segunda dosis a lo que tenemos como conocimiento hoy día. Entonces, no se piense que con la primera quedó, sí tiene anticuerpos, pero para mantenerlos en el tiempo requiere la segunda dosis. Ahí se nos está moviendo mucho la gente, sea con llamadas que a través de redes sociales. Tenemos la última llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos. Hazme un fa. Cuando tenía más o menos 26 años me salió el virus del papiloma humano, pero me seguí haciendo citologías y ya no me sale. O sea, ¿quiere decir que mi cuerpo lo eliminó o ahí qué pasa? Doctor. Es muy posible que el cuerpo lo haya eliminado, pero una recomendación, lo decíamos antes, dentro del plan obligatorio de salud está en mujeres mayores de 30 años la prueba de detección específica del DNA del virus. Solicítela en su EPS para que se la hagan y así está completamente segura. Bueno, y finalmente, doctor Jamie Carolina Camacho dice, ¿qué tan certeras son las citologías? No son tan certeras, pues son buenas, pero tienen un margen de error como todo en biología. La asociación de citología más esta prueba que veníamos hablando de detección del ADN del virus del papiloma humano es la mezcla ideal para tener una certeza cercana al 100%. Lamentablemente en biología no hay nada 100 ni 0%. Bueno, gracias a la gente que nos escribe y que nos manda sus comentarios y sus preguntas. Aquí los estoy leyendo siempre, así que estén ahí muy conectados con Canal Capital, que siempre estoy leyendo los comentarios, las preguntas para poder responder con nuestros especialistas. Acá creo que nos llegó una última pregunta. No. Sí, Angie Valentina Rodríguez dice, ¿los hombres también se deben colocar la vacuna del virus del papiloma? No, en el país no es obligatoria no es, pero no está dentro del plan ampliado de vacunación, pero sí se puede poner el hombre la vacuna del virus del papiloma humano, que tiene un efecto, se llama rebaño. Entre más hombres vacunados haya, menos mujeres se contaminarán. Bueno, leí hasta la última pregunta que pude acá porque el tiempo se nos acabó. Vamos a esta hora a las conclusiones.
Aquí está, miren, el sexo debe ser placentero, ojo, pero seguro. Todos somos susceptibles de contraer una infección. Hay que informarse de los riesgos y consecuencias de las infecciones de transmisión sexual y cómo es que se deben prevenir. Doctor Juan Carlos, gracias nuevamente por acompañarnos, por ayudarnos tanto a aprender sobre este tema que es tan importante. Muchas gracias. Para nuestra sexualidad. Gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía, como siempre, nos vemos mañana, nos vemos el lunes con otro tema de interés aquí en directo. Feliz día.